Bueno, avisa para grabar y empiezo. Ahí está. Buenísimo. Bueno, Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, a todas. Gracias buenas por tardes. conectarse. Les voy a Nos presentar presenta, Gaby. a la licenciada Gabriela Gregio y el doctor Alejandro Brain. Gabriela es psicóloga del Hospital de Álvarez y también Alejandro es psiquiatra del Hospital Álvarez, ¿no? Que organiza grupos Sí. terapéuticos, y Gabriela es coordinadora de recursos humanos en la Sala de Internación de Salud Mental. Y bueno, y también es docente universitaria, también es miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, y Alejandro trabaja en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Así que bueno, bienvenidos, vamos a hablar de esquizofrenia y consumo. Les agradezco la participación y colaborar con nosotros. Y bueno, los dejo que ustedes se organicen y no sé quién va a hablar primero, pero bueno, les cedo la palabra y gracias por estar. Después, Un nosotros un- hablan ustedes, se reparten los tiempos y después más o menos en 45, 50 minutos comenzamos una ronda de preguntas de la gente y ustedes contestan, si quieren o ustedes lo organizan como prefieren. Bueno, les agradezco la presencia. Adelante los dos. bueno, muchas gracias. Una cosa, voy a Gracias. corregir algo que ahora no trabajo más en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, sino que trabajo como coordinador general de residentes de psiquiatría en Cava. Digo, corrijo por las dudas y va a hablar Gaby. Pisa Gaby. Perdón. Bueno, Gracias. Agradezco la bueno, aclaración. Hola, No, buenas adelante. gracias. noches. ¿Cómo están? Muy agradecida. Para mí es como un conversatorio. O sea, entiendo que es una charla abierta. Y bueno, muy agradecida que podamos estar acá compartiendo este tema que, bueno, a cada uno de los que estamos acá entiendo nos interpela desde distintos lugares. A nosotros como ¿Se escucha gremio y los bien? consumos Yo no escucho problemáticos bien. es algo que siempre, bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha o no? ¿No se escucha? Si no escuchan bien, ¿me hacen alguna seña? Se corta, claro, Gaby se corta. Se está Se cortando un corta. poquito. Ay, Sí, qué sí, pues yo. Acércate un poco más al micrófono, me parece que es eso. pena. Fíjate que tu internet, Gaby. Ahora te escucho bien. Está cortando internet, me parece. No se escucha nada, Gaby. Ahí. A ver ahí. Ahí Ahí va perfecto. Ahí bien. está. Ahí está. Ahí cambié de red. Bueno, Perfecto. nada. Con Alejandro trabajamos hace muchos años en una sala de internación de salud mental de un hospital general. Y bueno, esto hace que tengamos contacto con una clínica que es bastante compleja y que eso también tenga que ver con un poco el motivo o el título de la charla. Para mí, lo primero que como para abrir la conversación, una de las primeras cosas que quiero decir es que eh, hay un problema con la accesibilidad justamente en el campo en donde en general se cruza el padecimiento de quien tiene una esquizofrenia y que además tiene una problemática de consumos. De hecho, siempre es un campo que no se sabe muy bien cómo nombrarlo, ¿no? Se habla de pacientes duales, entonces pacientes que consumen y que además padecen de esquizofrenia. Muchos de los sectores en general que atienden o pueden abordar la problemática de la esquizofrenia no atienden consumos y viceversa, ¿no? Donde generalmente se atienden consumos, no atienden pacientes que desde el sistema de salud se nombra padecen una psicosis. Entonces, esto que estoy segura que para muchos de ustedes les debe resonar y debe ser un desafío, también es un desafío para los profesionales en salud. Es decir, esto es una problemática que también nos atraviesa a nosotros. Tanto cuando yo me estaba formando, como ahora que acompañamos a profesionales que se están formando, esto vuelve a aparecer como pregunta, ¿no? Digamos, muchos de esta tensión. Entonces, esto es una de las primeras cosas que quiero decir porque estoy segura que algo de esto va a atravesar esta charla. Y entonces ahí se da una doble complejidad, ¿no? De por sí, en general, alguien que tiene un padecimiento de salud mental muchas veces es, digamos, ubicado en una situación de estigma o de cierta exclusión del sistema de salud,
pero si además tiene una problemática de consumo, es doblemente excluido, ¿no? Porque hay algo donde el sistema de salud no termina de alojar de una manera adecuada, amorosa y hospitalaria las problemáticas de consumo, ¿sí? Hay muchos discursos en relación a los consumos, pero es cierto que, a mi gusto, la salud y la salud mental llega tarde, o tardíamente a una problemática que viene atravesando la sociedad desde hace mucho tiempo, ¿sí? Recién con la ley de salud mental se incluye plenamente a los consumos problemáticos como un problema de salud mental y que entonces hay que abordar de manera conjunta. Digo, esto como para hablar en cuanto a lo tardío, ¿no? Simplemente solo llevamos 14 años de una ley que tiene muchísimas dificultades y podemos, si quieren, discutir, pero digamos, tuvo que venir una ley a decir que esto es un problema de salud mental y que es un problema de salud. Digo, no sé, yo muchas veces con Ale ponemos este ejemplo. Yo cuando voy a mi médico clínico me pregunta de todo, pero nunca me pregunta si consumo. Entonces ya de por sí hay un tabú dentro de lo que son los profesionales de la salud como para hablar de esto. Ale, vos cuando quieras me interrumpís, nosotros vamos, por Sí, ahí sí, no no, somos tan no, ordenados en la exposición, nos no, vamos no, no, interrumpiendo y también nos si van gusta. teniendo preguntas, vayan No, pero volcándolas en el chat. a ver, uno puede tener puede tener diabetes y también puede tener hipertensión, ¿no? Y uno puede tener diabetes y puede tener, no sé, una insuficiencia cardíaca. Entonces uno puede tener una esquizofrenia y también tener un problema de consumos. Digo, ¿se entiende? Como que de alguna manera no es que una cosa excluya a la otra. Y la verdad que la problemática de consumo atraviesa toda la sociedad, ¿no? Las drogas. El alcohol es una droga, por ejemplo, ¿no? Puede haber un consumo problemático de alcohol, puede haber un consumo problemático de juegos, no sé, de juegos también, juegos en computadora. O sea, las adicciones es normal. Una adicción es normal. Es más normal es lo más dado, digamos. No es lo que está bien o está mal. Normal es lo más dado. Y en general, el consumo problemático es muy dado, digamos. Muchas personas tenemos adicciones, por ejemplo, pues se puede haber adicciones a las harinas, ¿no? Cuando alguien, no sé, digamos, donde no puede dejar de comer, tiene que ver con una adicción. Entonces, el punto es que en general las adicciones, sobre todo de las drogas prohibidas, están como expulsadas dentro de los ambientes de salud. También el alcoholismo, si bien está mejor permitido, no se trata mucho al alcoholismo. La medicina sabe poco de eso porque no acompaña al paciente adicto, y no lo acompaña fundamentalmente porque eh, a ver, es muy disruptivo, porque no tenemos la cura, porque la adicción es muy fuerte, porque no es un problema de voluntad y no es diciéndole al otro que deje de consumir algo que el otro deja de consumir. Primero hay que decir que alguien consume una sustancia de forma problemática porque tiene un padecimiento, una enfermedad, no porque voluntariamente decide consumir. Si uno apela a la voluntad, esto no se va a enojar mucho con el paciente. Y en general, como se trata a veces de voluntad, la gente piensa que tiene que ver con la voluntad. Entonces lo que suele pasar es que te enojás porque consume una vez, te enojás porque consume dos, entonces los dejás, no sé, lo expulsás de tu casa, lo expulsan del hospital y los expulsan hasta de las cárceles. En general, te dice que muchas veces las pacientes que consumen, que tienen una adicción muy fuerte, terminan en la morgue, en un hospital encerrado o en las cárceles, ¿no? Y eso no tiene que ver tanto con la droga, sino que tiene que ver eh, con, con el enojo que nos produce a la sociedad y a todos que alguien no pueda dejar de consumir, digamos. Entonces, en ese punto, bueno, esto además, pensado en alguien que tiene un problema como esquizofrenia, se vuelve como mucho más problemático. Por ejemplo, hay lugares donde se internan pacientes con consumo problemático, nada más. Pero los pacientes que tienen una esquizofrenia, una patología dual, una esquizofrenia más un consumo que sería una patología dual, quizás no hay lugares donde se puedan internar. ¿Dónde se tendrían que internar? En los hospitales públicos. Los hospitales públicos muchas veces lo rechazan. ¿Tiene que ver con la ley? Para nosotros no tiene que ver con la ley. La ley dice que sí, que los
hospitales públicos los tienen que internar, pero los hospitales, los médicos, tienen más que ver con los médicos que decidimos no internar porque pensamos que, digamos, que no es una patología, que es disruptivo o que no sabemos atender. En general, uno a veces con el COVID no sabía atender COVID, pero tuvo que alojarlo igual. Entonces, hay algo que tiene que ver con que este tema es un tema muy álgido, muy duro, ¿no? Porque por ahí Sí, uno como ve a un que paciente que... Sí, perdón, seguí vos, perdón, Fabi, perdón, como que interrumpime. algo de la dificultad, o sea, esto lo que queremos situar es que la dificultad, primero de accesibilidad, es un problema del sistema y no del padecimiento en sí, ¿sí? Y de cómo se enfoca también. Cuando Ale resalta esta dimensión de la voluntad es porque durante muchos años los discursos más ligados a lo jurídico, a lo religioso, que, bueno, tienen su perspectiva y su mirada, intentan abordar estas problemáticas desde el lado de la voluntad y no como una respuesta, entre otras respuestas, que se da frente a un padecimiento. En definitiva, o sea, nosotros decimos, este es un modo que tiene alguien, un modo fallido, un modo que le trae un montón de problemas, de tratar algo de su malestar en ausencia de conocer otro, ¿no? O sea, esto es lo que pudo hacer, pero para poder desarrollar otro modo de hacer frente a un malestar, primero hay que reconocerlo como tal, ¿no? Hay un problema que tiene que ver con que al sistema de salud le cuesta reconocer esto como algo que la salud tiene que tratar. ¿Sí? Y esto es una primera problemática. Entonces, muchas de las cosas o de los agravamientos que se terminan dando en las presentaciones clínicas tienen más que ver con esta dificultad de acceso que con la realidad del problema. Y esto nos atraviesa a todos, ¿no? Y, Porque si yo tengo un familiar que tiene esta dificultad, voy a pedir ayuda y el sistema no me la brinda, no solo, digamos, es un rechazo hacia el paciente, es un rechazo hacia la familia, y entonces las familias se quedan después muy solas con esta problemática. Generalmente, ¿qué pasa? Ese malestar implosiona dentro de la familia y además y además te perdiste, Fabi. lo que termina es que empezamos, hola, volví, se empieza a mentir Bueno, sobre el consumo porque es algo que está asociado, digamos, con significantes negativos, digamos, es algo que está mal visto en general. Con esto no estamos diciendo que está bien consumir, lo que estamos diciendo es que empezar por el lado de la moral o por el lado de la voluntad, o porque se trata de simplemente pedirle a alguien que deje de hacerlo. Si estamos parados ahí, no estamos parados en una perspectiva de salud. Y lo único que hacemos es no tratar a los usuarios y no acompañar a las familias. Entonces, esto es una de las primeras cosas que queremos por ahí dejar dicho con Ale. sí, sí, hay una ley que es la ley 23.137, que es la ley de drogas, que pena la tenencia, cualquier tipo de tenencia. Entonces, si vos penás la tenencia y alguien tiene droga en la mano, ya tendría que tener una causa judicial. Y si tiene una causa judicial, entonces no tiene que ver con salud. Esta causa judicial a veces dicen que tiene que hacer un tratamiento. Y este tratamiento, si hacen un tratamiento 2 años y dejan de consumir, entonces el juicio no sigue. Pero si no, el juicio sigue y se agarra a las personas que son los últimos eslabones de la cadena, son las personas que consumen, no las que venden. Entonces, muchas veces las cárceles están llenas de personas que consumen no sé, cocaína o marihuana en pequeñas dosis, que son personas que tienen una enfermedad. Pero yo creo que para lo que ustedes, o sea, digamos, pero pensando en ustedes, si ustedes, por ejemplo, si alguien tiene un familiar que tiene una esquizofrenia, está internado en un hospital y justo tiene además un consumo problemático de marihuana o de cocaína, cuando quiera salir de ese hospital para ir a internarse a otro lugar, no va a tener lugar porque o en algunos lugares lo aceptan, sí, sí tiene una esquizofrenia, y no si tiene cocaína, y sí, si tiene cocaína y no si tiene una esquizofrenia. Digo, hay pocos lugares para que acepten personas duales. En general, la clave con las dos patologías es tener una familia continentes, pero muchas veces no se puede tener una familia continente, porque es muy difícil y también las familiares están cansados y los familiares no saben cómo tratar y además vas a un psicólogo, te dice una cosa, vas a un psiquiatra, te dice otra, entonces estás totalmente perdido. Entonces me parece que en ese sentido lo que podemos decir es que este problema es un problema que todavía no tiene solución, que parte de la no solución es porque no se toma los consumos problemáticos como un problema de salud, que es lo que tiene que pasar, que se tome como un problema de salud. Y si uno tiene quizás una patología dual, esto se complica enormemente.
hay algo que nosotros trabajamos mucho con la reducción de riesgos y daños. Hay pacientes que van a dejar de consumir, pero hay pacientes que no van a dejar de consumir nunca. A esos pacientes que no van a dejar de consumir nunca, nosotros lo que pensamos es que no buscamos tanto la abstinencia, sino la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir la adherencia al tratamiento? Si el paciente, si el paciente sigue viniendo a consultarnos, entonces tenemos el éxito. Ese es el éxito para nosotros. No que el paciente deje de consumir. Si deja de consumir, va a haber mucho más éxito. Pero si el paciente, aunque consuma, viene a vernos, eso para nosotros es un éxito. Quizás a veces la familia dice, che, pero sigue consumiendo, no están haciendo nada. Bueno, no, le estamos dando un lugar. Pensamos que cuando el paciente va a consumir de más, antes de consumir de más, venga, que sepa que tiene que ver qué le pasa si consume de más, que sepa que no es expulsado, que sepa que se puede morir, que sepa que estamos nosotros, digamos. En general, si uno busca solo la abstinencia, lo que termina haciendo es expulsando al paciente que no puede dejar de consumir, que son la gran Mm, mayoría de los pacientes claro, que tienen una dependencia grave. en ese punto, Sí, digo, sí. es como un movimiento lógico. Es primero necesaria la adherencia para después eventualmente llegar a la abstinencia, pero muchas veces lo que se pide es eso como, digamos, punto de partida de un tratamiento. Y ahí la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Nosotros sí queremos que los pacientes dejen de consumir, pero no es lo primero que les exigimos, porque entendemos que eso lo único que va a hacer es que alguien no pueda cumplir con esto y que entonces se quede por fuera de cualquier posibilidad de tratamiento. Entonces, lo primero es tolerar que esto va a suceder. Y por ahí la gran Las diferencia, para que recaídas. las recaídas, digo, tolerar las recaídas, saber que eso va a suceder. Lo más importante es que en ese momento alguien confíe lo suficientemente en un equipo, y para que confíe en un equipo, digamos, no hay que exigirle de entrada que no consuma, ni hay que exigirle, ni hay que expulsarlo cuando eso suceda, porque hace toda la diferencia transitar eso para el paciente y para las familias, transitar eso acompañados y con un saber de cómo manejarse. Muchas veces en esa situación en que el usuario y la familia están solos, digo, se producen situaciones muy angustiosas porque no se sabe qué hacer, porque no se cuenta con un equipo, con una red. Y ahí nosotros siempre decimos, bueno, el tratamiento es integral, es interdisciplinario, es en red y nos incluye a todos, ¿no? No es un psiquiatra por un lado, un psicólogo por otro. Es grupos, es alguien que esté cerca de la familia, es que el psiquiatra y la psicóloga, el psicólogo, la psiquiatra estén conectados. A veces requiere muchísimos acompañantes terapéuticos. Digo, hay que poder armar una red de tratamiento, sobre todo eso. Pero todos tenemos que estar de acuerdo, de una red de tratamiento donde todos podamos estar contenidos, ¿no? Porque nadie puede solo con esto. Ni el paciente puede solo, ni la familia puede solo, ni un psiquiatra puede solo. Digamos, la clave es armar una red que nos permita sostenernos a todos y en función de eso empezar a trabajar. Esto que yo decía antes, que pensar el consumo como un modo de tratar el malestar, un modo fallido de tratar el malestar, y que entonces hay que poder sustituirlo por otras cuestiones, eso lleva tiempo, pero ese tiempo requiere primero de una base segura, ¿no? Digamos, de saber que va a haber un equipo ahí disponible. Podemos pensar, Nosotros, digo, sí, sí, Ale. no, no, seguí, seguí, seguí. No, no, quiero leerle un manifiesto ético que hicimos nosotros para el Mm, trabajo de consumos. No sé si les parece, ¿está bien? ¿Les parece que sí? sí, No sé qué me dicen, pero bueno. Sí, sí. Bueno, dale. les leo. Sí, sí, si Es querés. un poquito largo, pero bueno, un poquito vamos a. Tenemos como varios puntos. Tenemos 12, voy a tratar de leer algunos. Que dice, el problema, o el número uno, el problema no es la sustancia. Es menester reconocer que el problema nunca es la sustancia, sino la respuesta fallida al malestar que conlleva el consumo. Ese malestar es nuestro aliado como profesionales. Soportando con el usuario el malestar es como logramos con el tiempo lidiar con él. Esto ubica dos puntos fundamentales. Por un lado, no se puede acabar rápidamente con el malestar. Si vamos en esa dirección, aparece la mentira del usuario, que esconde su padecer para adaptarse a lo que se espera de él, y en última instancia se rompe, explota y es expulsado del dispositivo. Por otro lado, se redefine la tarea del equipo, cambia la idea de fin y sentido del tratamiento. Ya no se trata de evitar la sustancia, sino de acompañar al usuario, su familia y a los profesionales. Militamos por la abstinencia. La primera abstinencia por militar es la de los terapeutas, la familia y la sociedad, abstener sus aspiraciones coercitivas, punitivas y normalizadoras. A partir de allí, la segunda militancia es reducir el consumo perjudicial y daño lo más posible con la abstinencia como horizonte.
Comunicación clara y honesta y responsable con la familia o la red del paciente. Entendemos por familia a los grupos de afectos compartidos, incluso para confrontar o disentir. Si la demanda inicial de la familia es que el paciente deje de consumir, si la demanda es que, como son parte del tratamiento, necesitan resultados, si la demanda busca culpables, si la demanda es que el paciente se adapte a las expectativas familiares y sociales, no hay tratamiento posible. Debemos ser claros con la familia. Esta enfermedad sigue el mismo curso que otras, se cura, se cronifica o se muere. La obligación de efectividad hace que no solo el paciente mienta, sino también la familia lo haga y que incluso la propuesta del equipo sea mentirosa. Si la expectativa de la familia no coincide con la expectativa del paciente o con el equipo, el camino será su frustración y culpabilización del paciente. Por eso la comunicación permanente y transparente entre todos los actores involucrados es esencial para poder acompañar al paciente de la mejor manera posible. Si el paciente tiene familia, esta tiene que estar igualmente implicada en el tratamiento. El estado del paciente no es más complicado que la familia. No hay un centro en el problema ni de la solución. Todos y cada uno por momentos son el centro. En cada familia en la que hay una persona con consumo problemático, hay muchos temas por resolver. No pensamos la problemática en temas de responsabilidades subjetivas ni del paciente ni de la familia. El dedo acusatorio aquí no da con el objetivo. Posiblemente el sufrimiento en un sistema familiar se extienda en generaciones anteriores. Aquello que no se logra resolver se pasa de generación en generación. Desde la perspectiva, las familias tienen mucho que aprender y nosotros como terapeutas también. Paso rápido. El centro no es el paciente. Proponemos en principio que no hay centro y que esto es en dos sentidos. Por un lado, el dispositivo se plantea como red en la que no hay centro o es múltiple y varía de acuerdo con la coyuntura de la clínica. Así pues, el centro es la familia, el paciente y el equipo. El centro es el que late, en el sentido que no hay centro hegemónico de un marco teórico. A ver, paso un poquito más. Eh, es un dispositivo posible dentro de una red de dispositivos. No existe una única tratamiento ni una única verdad en el abordaje de los consumos problemáticos. Existen distintos tratamientos y distintas modalidades. Cada paciente debe encontrar el que mejor se ajuste a su momento y necesidad. Bueno, listo, nada. Leía un par de cosas que tiene que ver, perdón, Gaby, que tiene que ver con lineamientos que nosotros nos hacemos para no tener el predominio de la verdad y lo que nosotros queremos es acompañar al otro, acompañar de la mejor manera, como dijo Gaby, con un equipo interdisciplinario y un equipo intersectorial. No sé si Gaby querés seguir a decir No, algo de no, esto. lo que me parece que ahí hay algo que es importante para nosotros, que es poner en valor el saber que la familia y el usuario trae. En general, digo, cuando uno piensa en la relación entre esquizofrenia, a ese manifiesto, digo, estaba leyendo, está por salir publicado en una revista. Cuando esté publicado lo van a poder, ahí alguien preguntaba dónde lo podíamos encontrar. Claro, claro, sí, Em, sí. no, lo que me parece importante es que para nosotros algo central para que algo de esto pueda ser tratado es como poner en valor algo del saber del usuario y de la familia. Muchos pacientes consumen o empiezan a consumir en la etapa prodrómica, digamos. A veces es lo primero que aparece. Eh, y después reconstruyendo algo, ¿no?, de la historia de ese consumo, había un malestar corporal, sensaciones raras, cosas que por ahí la persona que empieza a consumir no puede significar como tal, ¿no? Esto es como una reconstrucción a posteriori. Entonces aparece muchas veces como el consumo como un autotratamiento de un cierto malestar que no se puede verbalizar, no se puede nombrar como tal o cual cosa, ciertas ansiedades, ciertas molestias, cierta inquietud, y como trae cierta sensación de que algo de la realidad se empieza a poner complejo, y ahí tenemos muchísimos pacientes que relatan el inicio del consumo de alcohol o el inicio del consumo de marihuana. Y claro, las familias, digo, se desayunan con esto porque además el consumo es ruidoso, mucho más ruidoso que a veces que otros síntomas. Bueno, no hace falta que ustedes deben tener deben saber igual, tanto o más que nosotros respecto de todo lo que son los síntomas positivos y negativos, pero no siempre, digo, a veces el consumo es el modo en que aparece lo disruptivo de algo que alguien está padeciendo, ¿se entiende? Y muchas veces se instala el consumo, porque después, digamos, no es tan fácil, digo, de abandonar un consumo. Y muchas veces, incluso para nosotros, el diagnóstico de esquizofrenia viene después. Digo, nos aparece primeramente, por ejemplo, la experiencia en la sala. Muchas veces nos aparece primeramente el consumo, porque justamente es lo disruptivo, es lo que causa malestar, es lo que causa lío, es lo que
termina justificando una internación, y muchas veces reconstruyendo algo de la historia observamos que, bueno, por ahí lo que había de base era otra cosa, o lo que le venía pasando a esa persona era otra cosa, y encontró fallidamente en el consumo una mala respuesta que lo deja mala en el sentido de que no le sirve para esto, para vivir, para desarrollarse, es problemático porque le trae problemas en sus vínculos, en la posibilidad de sostener una escena del mundo compartida. Entonces, para Igual a nosotros veces, es importante. Sí. igual a veces lo que buscan es un alivio, no es que buscan Exacto, ser es que es un malos y consumir alivio. lo que. No, por supuesto, es que No, es un alivio. Muchas veces el consumo viene al lugar del alivio. De un alivio que no se pudo pedir de otra manera, de un malestar que no se pudo nombrar como tal, ¿sí? No sé, en los inicios en general, digo, yo trabajo, tenemos pacientes con una cierta edad o pacientes adolescentes. Cuando uno empieza a recabar en la historia, algo le venía pasando y por ahí no tenía disposición todavía ni las palabras, ni la forma de nombrarlo, ni la forma de decirlo, o se nombraba de una manera que se interpretaba de otra, y entonces el consumo viene a esto, siempre viene al lugar de un alivio, aunque la persona no sepa bien qué es lo que está aliviando, ¿sí? Con esto no queremos decir que este es el camino, ¿no? Pero justamente se entiende por qué alguien consume, no tiene que ver con la voluntad, o simplemente con una no, cuestión recreativa, por lo menos no en los niveles en que se vuelve problemático, ¿sí? Sí. y además una cosa que es muy importante es que la sociedad todo el día te pide que consumas, que compres zapatillas, que compres alcohol, que compres, que salgas a trabajar, que salgas a gastar. Entonces todo el tiempo te piden que, casi si no consumís, estás mal. Entonces, nada, te piden que consumas, lo que pasa es que lo que te pide después es que no consumas tanto. Entonces es muy difícil. Me parece que en ese sentido, en general, y hay un punto, ¿no? Que en general lo que se quiere es que la persona vuelva a un centro de normalidad, ¿no? Que consuma, pero no se la dé la pera y vuelva al centro, ¿no? Y si esto no se puede, ahí termina en el hospital. En general, lo que tenemos que hacer es tratar de ampliar la cuestión de normalidad, digamos, como diciendo, bueno, hay personas que consumen, no pueden dejar de consumir, no por eso la voy a echar de mi casa. ¿Cómo voy a echar a mi hijo porque consume? Bueno, lo voy a ayudar. O sea, también voy a tratar de que no vaya a comprar en la villa, no sé, voy a tratar de estar cerca de eso, ¿no? Es muy difícil también estar cerca porque tampoco es que es contra la familia, ¿viste? Porque, no sé, yo soy hijo de madre soltera, a mí mi mamá me dejaba en la casa de mi tía y iba a trabajar, o sea, tampoco podía estar cuidándome todo el tiempo, o sea, es una cuestión bastante compleja y complicada. Lo que pasa es que si uno lo estigmatiza y uno piensa que la persona que consume es una mala persona, es una persona que elige consumo, es una persona que roba, que miente todo el tiempo. El sistema un poco te hace mentir, porque si yo tengo mi hijo que consume, lo llevo a un médico, digo, lo llevo al doctor Brain, y el doctor Brain dice, vos tenés que dejar de consumir. Y él dice, claro, dejo de consumir. ¿Qué? Porque lo diga yo, va a dejar de consumir, es imposible. Entonces va a mentir, mentir, mentir hasta que se la dé la pera y ahí decís, bueno, la verdad que consumí. Y ahí de vuelta lo vamos a castigar. Bueno, tiene que haber otro modelo. ¿Hay un modelo ideal? No, no hay un modelo ideal. Por eso me parece que hay muchos, por ejemplo, no sé, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, es una modalidad muy buena, sirve mucho, digamos. Quizás otros dispositivos, qué sé yo, el hospital de día del Álvarez es muy bueno, de adicciones, hay muchos dispositivos distintos. Hay granjas que están muy buenas, pero y los pacientes van pasando por distintos dispositivos. El punto es que nosotros como sociedad dejemos de estigmatizar. ¿Es un problema grave? Sí, que alguien puede, no sé, después de tomar alcohol puede chocar y pisar a alguien. Y sí, sí, sí. Es un poco así, digamos, puede pasar, pero eso no quiere decir que tengamos que expulsarlo de todos lados. Sino hay que Sí, alojarlos y sobre todo alojar dentro del sistema de salud. Una cosa, en la ley de salud mental dice en el artículo 4 todo efector de salud público o privado tiene que atender el consumo problemático. Bueno, no sé por qué hay que decirlo en una ley, pero se dice. Después no se hace. No se hace, o sea, no es que se cumple la ley, no se cumple la ley. Eso puede ser porque ahí puede uno haber una crítica y sobre todo no se cumple el consumo problemático. Pero bueno, eso para nosotros no tiene que ver con la ley, sino tiene que ver con la cabeza de los profesionales que hace más de 100 años que hay una lucha geopolítica contra las drogas, que tiene que ver con Estados Unidos, que dice que, bueno, que hay que tener droga cero. Pero, digamos, ¿Estados Unidos hay drogas? Sí, hay drogas. Con todas las cuestiones que tienen, no sé, la inteligencia artificial, no se puede ver quién las vende, se puede, pero no.
sigue habiendo drogas. Se prohíbe, pero sigue habiendo drogas. Creo que eso, la estigmatización, hace que los pacientes no puedan llegar a los efectores de salud. Y que los médicos tengan miedo de atenderlos porque si los atienden y tienen un problema, después sienten que pierden la matrícula. Eso es un tema muy importante para nosotros. Perdón, Gaby, te interrumpí. No, no, lo que digo es que con esto no estamos, justamente lo que estamos tratando de plantear es que es una problemática muy compleja. No todos no todos los dispositivos son para cualquiera. O sea, Alejandro nombró varios ahí, digo, como bueno, hay experiencias como las de NA, AA, que para nosotros son muy valiosas, porque además es algo autogestivo y eso nos parece que es increíble, pero es cierto que por ahí eso no logra abarcar toda la gama de problemáticas y usuarios que hay. Como también, bueno, digamos, un paciente puede venir, internarse, nosotros tener la intención de tratarlo y construir, y no necesariamente esto va a salir bien de primera. Quiero decir, como que sobre todo nosotros tuvimos que aprender a lidiar con el fracaso de lo que se espera en términos de lo terapéutico, con el éxito terapéutico. Lo importante, sabemos que muchas veces la cosa no va a salir bien, pero lo importante es que el paciente pueda volver, digamos. Esto es otra de las cosas que ponemos en el manifiesto, acompañar aunque todo salga mal. Aunque todo salga mal, lo más importante ahí es no claudicar, es poder seguir sosteniendo. Y vuelvo a Una decir cosa, esto. Gaby, ahí, Sí, pero ahí alguien dice que sí. en el Hospital Álvarez, A ver. digamos, ahí dice, viste que en el Hospital Álvarez, en la Ah, pandemia, parece que, no sé si se le puede leer ahí, pero está bueno porque, ¿dónde está? sí, El chat, voy a ver el chat. a ver, En sí, el no chat sé quién lo dice, escribió, pero si dice, lo quiere si es comentar, posible, dice, si es posible, me gustaría comentar la experiencia que tuvo mi hijo cuando ingresó al Hospital Álvarez antes de la pandemia, pero luego no le incorporaron la atención por Zoom y volvieron a darle turno. Que lo comente, sí, por por favor. favor, que lo comente. Eh, Hola, no sé si me escuchan. A ver, ¿Me escuchan? Hola, hola. sí, yo escucho. Sí, Bueno, te sí, yo lo escuchamos, te escucho, escucho. mi nombre es Karina pero no y te en veo, realidad Karina, perdón. no estoy conectada a Ah, la imagen. A No ver, tiene la cámara. No, no bueno, pasa nada, Karina. Comente. bueno, bueno, después me conecto a la imagen. No, tuvimos una experiencia, a ver, ¿cómo explicarles? Mi hijo se incorporó, o sea, hablamos del 2020, ¿no? mm, En ese verano, justo antes de pandemia, ingresa al mm, grupo de atención ¿cómo se llama? Dual, no sé cómo lo llaman. Él tiene ajá, esquizofrenia y tiene un nivel de adicciones. Entró eh, y a partir de la pandemia, obviamente, no volvió al hospital y me enteré cuando ya se podía volver que había habido un Zoom al que ujú, no le avisaron, no lo llamaron, quedó colgado del pincel, por así decir. mm, Luego, cuando fuimos a volver a pedir el turno, ya no daban turnos. Y bueno, y ahora ya está, ya mi hijo quedó sin atención hace mucho tiempo, que es la lucha que yo tengo. Él fue paciente del Hospital Alvear durante muchos años, durante su internación, etcétera. Con lo cual, ahí en el Alvear, yo participaba mucho con el grupo de atención que él tenía y, y bueno, ustedes están dando el detalle desde el punto de vista médico y sí, indudablemente pasaban muchas de esas cosas porque yo me enteré en ese momento que mi hijo tenía un nivel de consumo y los psicólogos, la verdad, no habían hecho nada, ¿no? Yo les pregunté, bueno, ¿cómo? ¿Y qué pasa con eso? Y me dice, bueno, porque es un síntoma de su esquizofrenia. Sí, macanudo, pero de ahí a que lo estuvieran escuchando pacientemente, es decir, fue bastante complejo el asunto. Y le dieron un tipo de medicación para contrarrestar. Él hizo ese tratamiento, en ese momento le sirvió y bueno, y ahora ya estamos en otro nivel. O sea, no volvió a ese qué consumo, pero bueno, tiene otros. No, no, Sí. no, claro. tiene Pará, otros. No, bueno, pero por cosa, No eso, volvió una cosa, y no volvió al Álvarez, o sea, nunca sí. más. pero una cosa, a Entonces ver, una pasa cosa, eso, porque para ¿no? ahí, Hay una eyección ah, del sistema. No, Sí que la igual, hay. perdón, sí, Karina, perdón, sí, pero tenés razón, hay una eyección del sistema,
la verdad que Oh, desconozco, no, digamos, es lo que empezamos diciendo. Justamente digo que esto pasa todo el tiempo, lo escuchamos todo el tiempo en la historia de nuestros pacientes, ¿no? Como la dificultad en la accesibilidad. La verdad que nosotros no estamos en la parte ambulatoria, no sé qué pasó ahí, lo que sí te puedo decir es que la pandemia fue un desastre para los profesionales de salud mental en términos de posibilidad de organizarnos. Muchas de las personas que trabajan en el sistema lo hacen de manera gratuita. Digo, honestamente, no sé qué pasó ahí con la posibilidad de que tu hijo se incluya o no a un Zoom, no lo sé. Pero me interesa esta otra parte porque justamente es una que decías de, vos le preguntabas a los terapeutas, bueno, ¿qué están haciendo? Como, y ahí es donde nosotros decimos, no hay un algo que nosotros podamos hacer en términos prohibitivos, porque por ahí no funciona, aunque querramos. Me no. encantaría poder, perdón, digo, Personalmente lo entendí. sí, Lo que ajá, pasó con bien, el Zoom, lo que pasó con el Álvarez es que no lo llamaron, no lo convocaron Ah, y lo ajá, dejaron una cosa, colgado. pues, sí, Nada pero más. eso quiero ver. No, Gracias. eso, una cosa, pero déjame decirte algo. Digamos, no sé bien qué pasó con ese Zoom. Debe haber sido un lío, pero la verdad es que en el Álvarez, en el hospital de día, o hay un teléfono donde uno puede llamar, que después lo vamos a dejar, y que ujú, en el hospital de día hay admisiones y que hay admisiones y son bastante rápidas. Y los miércoles, 9:30 de la mañana, en el pabellón y hay hay demanda espontánea. atención, digamos, de manera espontánea. Entonces, con lo cual, no sé bien qué pasa. Seguramente debe haber, seguramente no lo han llamado. Puede ser que se haya traspelado. Pero la pandemia fue una cosa tremenda. Pero de todas maneras, uno, si va al Hospital Álvarez a adicciones, entonces va a tener por lo mínimo como yo, una admisión. Después, dicho sea de paso, es que ningún hospital del gobierno de la ciudad tiene un dispositivo de atención de consumos problemáticos. El único que lo tiene es el Hospital Álvarez. Puede ser que se llene, puede ser que a veces se expulse un poquito, pero digamos, seguramente por ahí no lo llamaron, no sé por qué no llaman, no defiendo, pero igual si Bueno, no pero llaman, es justamente uno puede volver a llamar. Hay un teléfono, sí. después dejemos ese Después teléfono, lo dejamos el teléfono. uno puede volver a llamar y de alguna manera va a tener una admisión. El sentido es siempre, en cualquier lugar, debe haber fallas. El punto es que uno pueda volver a repetir, insistir, ver cómo pasan las cosas, pero fallas que nos vamos a olvidar es seguro. Digamos. Tiene guardia No, civil, el Alejandro, Hospital Álvarez tiene guardia civil. perdón, y una cosa más Sí, que sí. quiero agregar, porque por ahí la experiencia que traía Karina, no tanto en relación a esto, a la cuestión de si la llamaron o no la llamaron, porque la verdad que bueno, son cuestiones administrativas, pero sí que hay un problema ahí digo, de exceso. Es un problema que haya un único sector en la Ciudad de Buenos Aires que se dedique a atender esto. Justamente lo que venimos diciendo con Alejandro es importante que esto se atienda en todo el sistema, porque nadie puede solo, esto Claro, que yo decía al principio, no puede solo claro. una familia, no puede solo un profesional, no puede solo un equipo de un hospital absorber toda la demanda. Eso por un lado. Y Claro, lo otro que comentaba si a acá, mí, si a nosotros, sí, pero una cosa, si a nosotros nos sí, llaman para atender toda la demanda de todas las personas que llaman, no vamos a poder. Ahora, si no todos los vamos a poder. médicos y colos atienden, se van a poder entre todos podemos, todos no podemos. Bien, y otra Si cosa que alguien, quería decir, que por ahí alguien sí, es, que Karina, perdón, recién Karina mencionaba, como bueno, que su hijo fue deslizándose de un consumo a otro, ¿no? Esto también hay que saber que esto es una trayectoria posible. Muchas veces la reducción de daños tiene que ver con poder pasar, digo, entender, a veces hay policonsumo, ¿no? Y el policonsumo por ahí es la situación más compleja porque hay algunas sustancias particularmente que son más disruptivas en la conducta que otras y que traen muchos más problemas en los lazos que otros y que además ponen en riesgo a las personas porque los llevan a conductas, bueno, robo a veces o para conseguir un dinero, para conseguir sustancias. Sabemos que estas situaciones se dan y existen, pero lo que es importante poder ahí es, bueno, no poner en la misma bolsa todo el consumo. Y entonces el trabajo de reducción de daños con un paciente a veces es decir, bueno, este consumo no, este consumo por ahora sí, o de esta manera sí. Muchas veces sí, son pasos necesarios a dar pero antes de que el consumo pueda ser resignado sí. completamente. Pero Gaby, una cosa, de todas maneras, Mm, si uno va y quiere proponerle a cualquier equipo tratante que el paciente debe dejar de consumir, no lo puede garantizar nadie. Lo que le puede pedir al exacto. equipo tratante es que lo siga atendiendo.
Eso sí, que lo siga atendiendo. No que deje de consumir, porque dejar de consumir, yo te digo, che, me vas a venir a ver a mí, te voy a hacer que deje de consumir, te estoy mintiendo. Cualquiera que diga eso te miente. Ahora, está bien, si te encierro y te dejo encerrado no sé, toda la vida no vas a consumir, pues no va a entrar droga donde yo te tengo encerrado. Pero en general lo que me puedes pedir, lo que se le puede pedir al equipo de salud es que lo siga atendiendo. Y que haga todo lo posible para que no consuma o para disminuir el consumo. Pero si uno le pide, la verdad que tiene que haber, uno tiene que insistir en los lugares, ¿no? Eh, bueno, si alguien, Eduardo, ¿alguien dijo Sí, algo? alguien había hecho una Hola, pregunta. sí, yo quería hacer una pregunta, bajo la manito. Y un poco referente a Karina, que creo que es una parte que más me interesa más que lo administrativo, como decías vos, que es el tema este de cuando una persona en general tiene esquizofrenia, llega a la adicción. Y digamos, puede entrar, digamos, en consumo muy problemático, mucho consumo, pasar del alcohol, transferir de uno al otro. Pero el tema es ¿cómo sería ese abordaje para ustedes cuando, digamos, la persona deja el consumo generalmente la persona que tiene esquizofrenia se le da psicofármacos y reduce mucho el consumo y a veces muchos lo dejan eso como experiencia, inclusive lo tenemos en la PEF. Este tema de la dualidad, que inclusive la otra vez también estuvimos charlando en una conferencia que tuvimos, y el tema es cómo sería ese abordaje, digamos, cómo sería ese trabajo para poder entender que una vez que termina el consumo, la persona entró en el consumo, podemos reducirlo, pero después queda la psicosis. Cosa que en alguien que, por ejemplo, si está a consumo nada más, pasa el periodo de abstinencia, hace todos los trabajos necesarios, trabaja un poco con su voluntad, porque ahí sí puede hacerlo, pero estamos hablando de una persona que tiene esquizofrenia de la voluntad prácticamente es nula, digamos. Entonces, ¿cómo sería ese trabajo? Porque es lo que recién Karina marcaba como dualidad y es distinto a una persona que solamente entró en el consumo problemático y quizás pueda salir o no, o llegue al estado de psicosis. Y es este tema también de qué fue primero, ¿no? Si fue primero la enfermedad base, la esquizofrenia, o el consumo primero, digamos. Bueno, esa era la pregunta. Mm, Bueno, pero déjame contestar algo ahí. Primero, sí. qué fue primero o qué no, digamos, que no, a veces en general, pues la esquizofrenia se da, no depende que haya consumido o no. Es verdad que el consumo puede precipitar que pase antes o después, pero ella no es que es primero uno u otro, digamos. No, si alguien va a tener esquizofrenia, lo va a tener. Es como si vas a tener diabetes, lo vas a tener igual, aunque comas chocolate o no lo comas. Eso por un lado. Puede ser que cuando comas chocolate te precipite una diabetes anterior, pero lo vas a tener indefectiblemente. Eso por un lado. Por otro lado, nada, si todos los médicos atendemos, y el equipo tratante atiende consumos problemáticos y cualquier patología, cuando baja el tema del consumo, seguís tratando la psicosis. No es que uno da, en las patologías duales lo que pasa es que se tratan las dos cosas juntas. Entonces cuando baja una, seguimos con la otra. No tiene por qué uno darle el alta del espacio de salud mental si continúa con una psicosis. Así que eso, nada, tiene que seguir el tratamiento que sigue. Muchas veces los pacientes dejan el tratamiento. Y eso pasa en la psicosis, en el trastorno bipolar, pasa en la depresión, pasa en el consumo problemático. Bueno, después volverá a tratarse. Es verdad que de alguna manera los pacientes también tienen derecho a veces a dejar el tratamiento, qué sé yo. Digamos, lo que pasa es que después, con el tiempo van aprendiendo que dejar el tratamiento es peor que no dejarlo. Entonces, va a ser un trabajo que va a ser arduo y en el tiempo. Ok. Tal vez algo de lo que vos estabas preguntando, a mí se me armaba algo de esto. Por un lado, es cierto esto que dice Ale, o sea, la esquizofrenia va a suceder. Es verdad que a veces el consumo puede disparar o activar algo de la fase activa de los síntomas, ¿no? Pero no es que sea la causa, ¿no? Necesariamente. No, me parece que ahí a veces hay como una confusión. Ciertas sustancias pueden hacer que una persona que padece esquizofrenia tenga ahí algunos síntomas positivos o que debute con síntomas positivos. Pero en general, lo que hay es de base, o sea, esto que decías, bueno, ¿qué pasa cuando pasa el consumo y pasa entiendo que no pasa el consumo, lo que pasa es para eso, un periodo intenso de consumo, una intoxicación y un periodo de abstinencia, y esto se acompaña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando le quitamos a alguien el modo que tiene de tratar su malestar? Bueno, ahí es un momento difícil. Yo diría que casi que la intoxicación, eso hasta se puede manejar en una guardia, un clínico más o menos, ¿no? El punto es, bueno, A cuando
ahí viene el trabajo. Bueno, ¿qué pasa? En general, yo le digo lo que pasa con alguno de mis pacientes, que cuando le propongo limitar algo del consumo, empieza a aparecer las sensaciones de vacío, el no saber qué hacer, el no tener energía para levantarse, el no poder vincularse con otras personas. Y ahí aparece algo que ya no tiene que ver con el consumo, ¿sí? Digo, por ahí lo que se conoce como los síntomas negativos. Y ahí uno entiende el lugar que tiene el consumo para esa persona, y entonces todo el trabajo es, bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir o como para acompañar eso, que es muy difícil, esa roca dura que muchas veces está tapada por el consumo, el lío, todo lo engorroso, la destrucción, la cosa agresiva que puede traer el consumo, bueno, todo eso, bueno, cuando corremos todo eso, lo que queda es como un terreno arrasado, digo, una cosa ahí es, y de mucha angustia para los pacientes, porque muchas Yes. veces pacientes que me dicen, yo no sé cómo vivir, sino no sé cómo vincularme, no sé cómo hacer. Y en ese no sé cómo hacer, bueno, no te puedo dar una respuesta, digamos, generalizada para todos. Lo que sí sé que ahí es un tratamiento amplio, disponible, muy disponible. Porque frente a una primera dificultad o frente a un malestar, lo primero que va a querer hacer alguien es volver a lo que conoce. Aunque eso, Ah, Gaby, bueno, ahí ve muchos comentarios, no sé si quieren abrirlos. Perdónale. sí, yo leo los comentarios, que es mejor si escribe los comentarios así cada uno Sí. abre, mejor Dale, dale, me parece que está bueno así. Yo voy a leer los dale. comentarios. Si bien es cierto que hay, Alicia Star dice, si bien es cierto que hay pocos lugares que aceptan usuarios duales, quiero dar a conocer la comunidad estos que trata de usuarios duales. Mi hijo tiene TLP, pero tiene muchos compañeros con esquizofrenia y algunas otras patologías psiquiátricas, consumo problemático de cualquier sustancia, e inclusive bibliopatía. Tiene internación, hospital de día aceptan PAMI, OSDE y otras. Gran dato, gran dato. Ángela dice, Buenísimo. tengo un hijo Ángela dice, tengo un hijo de 42 años con 20 años de consumo, siempre se internó, fue en una comunidad terapéutica por poca comunicación con el equipo tratante. En general, las comunidades terapéuticas no tienen equipos interdisciplinarios que están todos los días, pero las comunidades terapéuticas están porque la verdad que los efectores públicos y privados no aceptan consumo problemático. Entonces terminás en una comunidad terapéutica que muchas veces son operadores terapéuticos los directores, que son mismos pacientes, mismos usuarios que ayudan, que se recuperaron y ayudan a recuperar a otros, contratan a un psiquiatra, a un psicólogo que va cada tanto. La verdad es que si hubiese digamos, hubiese más efectores públicos atendiendo el consumo problemático, entonces las comunidades terapéuticas no tendrían tanto sentido de ser. Eso por un Algo, lado. Después, sí, perdón, antes de que dale, sigas decí algo leyendo, y algo vamos que leyendo. quiero agregar algo a este comentario. Esta es otra de las dificultades o problemas que hay para nosotros en que la problemática se complejice y se cronifique, que es que parece que el tratamiento es en internaciones, ¿no? Como si ese fuera el tratamiento. Y en realidad lo más importante es lo que pasa entre las internaciones. En la internación se atiende lo agudo, ¿no? Cuando ahí la cosa ya se nos fue de las manos, ya estamos en una situación de riesgo, ya se desbordó, pero muchas veces lo que escuchamos o nuestra experiencia con los pacientes es que solo 20 internaciones y en el medio nada, ¿no? Y en realidad lo más importante, y esto un poco tiene que ver con la pregunta que nos hacía antes Eduardo, es ese trabajo que se da no solamente en el momento agudo del consumo, sino justamente en los periodos donde eso está de alguna manera más tranquilo. Y falsamente lo que se suele suponer es que, bueno, listo, salió de la internación y ya está, o la persona está más tranquila, entonces ya está, y a veces quedan con un plan de medicación y nada más, cuando en realidad ahí es la mayor dificultad o el trabajo que hay que hacer. Por supuesto que esto muchas veces tiene que ver con una mala orientación del sistema, el sistema no siempre acompaña que eso pueda ser así, perdón, pero me parecía importante este comentario de las internaciones. Bueno, No, a veces sí, no es la sigo, gravedad, perdón, dale, de la sigo. enfermedad, Dice, sino que a veces es la desatención y el mal acompañamiento. sigo. Muchos terapeutas sugieren poner límites a quienes consumen problemáticamente. ¿Cómo se maneja esto de poner límites y que esto sea detectado por el paciente como un rechazo o frustración? Dos cosas acá. Poner límites es bueno. En general, ¿cómo poner límites? Y bueno, si uno está solo, no puede poner límites. Un psiquiatra y un psicólogo solo, que no se hable, no pueden poner límites. Es con un equipo interdisciplinario.
es trabajando con la familia, es trabajando con las escuelas por momentos, es con intersectorialidad. No, seguramente poner límites, solo uno poner límites es imposible. Sí, y perdón, Acá, tampoco puede sí, quedar en el, perdón, esto también me parece importante para las familias, no puede quedar en el plano de la indicación, no es que yo terapeuta le digo, no haga, usted dígale a su hijo, no le dé dinero, no haga esto, si yo les empiezo a decir, empiezo a transferir a la familia, bueno, usted tiene que poner todos los límites, sé que eso es imposible, digo, no hay manera de que eso funcione. Muchas veces sí, el trabajo tiene que ver con marcar límites, límites posibles, ¿sí? Por supuesto que hay que ver en qué situación, en cada caso, si estamos en una situación de riesgo y de consumo activo donde alguien no puede parar, bueno, el límite tendrá que ser una internación. ¿Se entiende? Digo, también hay que claro. diferenciar los momentos y las fases del consumo y de la problemática. Gaby, voy leyendo y contestamos Sí, más o menos. Para contestar todas las preguntas, el psiquiatra dijo sí. que consumía para contrarrestar el aplanamiento. Le dieron un tratamiento con clozapina. Cuando tenía que chequear los glóbulos blancos semanalmente, dejó el consumo en ese momento. Bueno, buenísimo, un tratamiento exitoso, no podemos decir nada. Ojalá no todos son iguales, ojalá podría ser así, pero no todos son iguales. Ese fue un tratamiento exitoso. Y acá hay una pregunta para la licenciada. Licenciada, si no logramos que deje de consumir y en forma paralela me están diciendo que debo mantener la convivencia, ¿cómo dirían ustedes que eso es posible? Generalmente son muy agresivos, muy difícil la convivencia, porque si el consumo es problemático, ya ni siquiera se logra la adherencia al tratamiento. Como que excelente pregunta para la Excelente pregunta. licenciada. O sea que es Yo, muy difícil para la licenciada. sí, la que es difícil. A ver, no entiendo, no conozco bien la situación, pero estás describiendo una situación donde, bueno, ya algo del estar No, pero pará, está cotidiano diciendo se algo hace. para. Sí, Está diciendo algo así, sí, sí, que está buena la pregunta, porque lo que dice es, si sí, nosotros no podemos dejar de que deje de claro. consumir y cuando Ujú, consumen son muy violentos, ¿cómo ujú. hacemos para convivir con ellos? Pará, pero déjame decir algo a mí. A mí me parece que una cosa es, si pudiésemos dejar de que que no consuma más, yo ojalá que no consuma más, porque la verdad que yo no consumo y prefiero que no consuma. Ahora, si no se puede, bueno, tratarlos con amabilidad, tener un equipo tratante cerca, no juzgarlo con el dedo, entender que no es un problema de voluntad, sino que es un problema de una enfermedad. Cuando consumen, darles, en vez de echarlos, darles un abrazo, entender que, bueno, y trabajar mucho la familia, el paciente, con los equipos tratantes, que muchos no hay. En realidad es violento porque, en general, no solo es violento por el consumo, sino es violento porque se le está prohibiendo algo que la persona no puede dejar y se los trata de mala persona. Estoy resumiendo. Eso no Me quiere parece que decir, es un eso, perdón, trabajo. eso no quiere decir, yo quiero decir algo acá, porque eso no quiere decir que haya que sostener y soportar situaciones, digo, una cosa es una interacción hostil que puede haber, ¿no? En la dinámica familiar cotidiana, y otra cosa son situaciones de violencia y agresividad, digo, estamos hablando de distintos niveles, o sea, distintos grados de la problemática. Y me parece que ahí el punto es la respuesta que se pueda dar en red. Habrá momentos en donde si alguien está muy Se digamos, internará. atravesado, exacto, por el consumo problemático que no puede parar, que efectivamente hay algo que ya no tiene que ver con una dinámica familiar hostil, donde, bueno, no sé, y que ahí tenemos un nivel de abordaje posible, ¿no? Vía entrevistas familiares muy seguidas, donde se pueda trabajar eso. Pero si alguien está realmente, la agresividad viene porque alguien está bajo los efectos del consumo, no hay duda de que ahí tiene que haber la intervención de una institución y después pensar si es Gaby, posible o Gaby, no la vuelta al hogar y de qué manera. Sí, hay muchas preguntas, por lo tanto, sí, tenemos que contestar. ahí va. Bueno, estos son para una cuestión, quiero decir. Esto es lo que pensamos nosotros. Es uno modo. Hay otros que piensan otra cosa. Bueno, escuchen a todos. Esto es lo que nosotros pensamos, que no es la verdad de la milanesa, sino trabajamos y esto nos está funcionando. Es esto, ¿no? Pero si vienen 800 pacientes, no vamos a funcionar. Digo, otra cosa, dice Jessica Greco. Persona con trastorno esquizoide plantea que medicación, que quetiapina lo tira mucho, plantea que la quetiapina lo tira mucho y por eso fuma marihuana para contrarrestar el efecto. Lo que yo observo es que en esos momentos en el que consume marihuana aumentan los síntomas de persecución y paranoia. ¿Qué hacer para revertir esto? A ver, es una pregunta muy puntual. Es verdad que la marihuana produce
cierta cuestión de ciertas personas paranoia, con lo cual, de alguna manera es una pregunta muy específica que la tiene que resolver con su psiquiatra, no sé, yo diría que trataría de que no consuma marihuana, vería que drogas, es muy precisa, muy específica para contestar acá, es una pregunta que Pero uno sí, puede hacer por ahí nosotros en no el podemos consultorio. responder, perdón, no podemos responder por esa situación, pero sí esto tiene que ver con algo de lo que decíamos antes en términos generales. Muchas veces los pacientes hacen un uso y no miden algo de los efectos del uso de la sustancia que están haciendo, digamos, en un tratamiento integral, con todo esto que yo les decía antes, digo, nosotros no trabajamos Alex y yo solos, o sea, hay terapia de familia, digo, por cada Claro, paciente hay un equipo recontra ampliado, un hay psiquiatra, un grupos, psicólogo, hay terapia grupos, de familia, grupos, acompañante terapéutico, es toda terapias una red donde ocupacionales. todo eso se va trabajando. Y entonces, por ejemplo, tal vez, digo, si la madre o el padre le tiene que decir, mirá, no consumas esto porque te vas a poner paranoico, eso seguro, esta intervención va a rebotar. Pero seguramente en un grupo esto ya le Sí, pasó a otra persona y entonces esto empieza a aparecer. Entonces la persona puede empezar a escuchar, ok, yo lo que necesito es alivianar esto, pero este recurso me está trayendo problemas. Sí. sí, Construir ese saber igual no lleva esto, tiempo. sí, y no es color de rosas. Fracasamos todo el No, tiempo todo el hasta que en un tiempo. momento funciona. Bueno, de acuerdo a mi mirada y a la problemática que padecemos con nuestro hijo, la conciencia de enfermedad es primordial, sí, la conciencia de enfermedad es primordial y es muy difícil adquirirla. Como dicen ustedes, es un arduo trabajo que todos, y todos y en equipo, coincidimos 100% con esto, que lo cien por dijo ciento Lujana. Lujana. Después dice, si no se encuentra un equipo o una institución donde se trate el cuadro dual, ¿qué se debe abordar primero? ¿La Mm, adicción o la esquizofrenia? Lo ideal es ambos, pero no, lo que pasa es una pregunta muy buena, pero digamos, de alguna manera, si el paciente en este momento está delirante, está con ideas persecutorias, ahí uno tiene que atender lo agudo de la esquizofrenia, ¿no? Si el paciente tiene esto porque no puede parar de consumir, y la clave que ahí, digamos, ahí hay que hacer una desintoxicación. Depende, depende lo que sea más álgido en el momento, ¿no? Si el paciente está con cocaína, bueno, lo primero que hay que trabajar es que deje de consumir cocaína, ¿no? Digamos, bueno, y además se tratan las dos en particular. Un psiquiatra tendría que tratar las dos. La psicóloga de mi hijo me dice que él solo piensa en organizar fiestas, o sea que le mm, interesa, o sea, no le interesa trabajar, estudiar, ver a sus amigos de toda la vida, y nosotros con familia no sabemos qué hacer para que empiece a pensar o soñar su vida. Nosotros no lo dejamos salir, no sale a dar una vuelta. Bueno, esto puede ser una problemática de muchos. Me parece que, bueno, empezar que él empiece un tratamiento. Si él es menor de edad, ustedes lo pueden ayudar a llevar a que empiece un tratamiento. Y si es mayor de edad, ustedes empiecen el tratamiento ustedes y intenten por todos los medios para aprender a ver cómo él puede llegar a un tratamiento. A mí me han llamado madres, el otro día me llamó una madre de un chico, que el chico viene a España, viene con el padre y ya no sabe qué hacer, y el padre no pesca bien que él tiene un problema. Bueno, trataré de hablar con el padre, hablamos con la madre hará mucha terapia para poder reconducir y no enojarse y a tratar amorosamente al padre y al hijo para poder volver para poder hacer un tratamiento. Perdón, no fue exitoso. Dejo en este momento, luego nos siguió en el alvear y retomó su adicción. Lo importante es que ustedes enseñaron sobre la atención. Lamentablemente en la provincia ni siquiera hay atención. Yo creo que puede ser verdad, pero la clave es la atención. La clave es buscar lugares. Y debe haber en ciertos lugares de provincia que funcionan bien, otros que funcionan mal. Y, y- y- y hay que, digamos, hay que seguir buscando. Después tenemos que ¿dejás el número del Álvarez? ¿Vos sabés? sí, ¿Tenés el número? ahora lo pongo en el Está chat bien. o al final Digo, para que no se pierda eh, o se lo mandamos esta era para que no se Karina. pierda. Sí. Sí, Lujana, familia, terapeutas, si el paciente, su voluntad, para nosotros la familia debemos recibir ayuda y aprender a sostenernos con amor y límites. Concurro a grupos de amor exigente para mejorar mi codependencia. Se trabajan 12 principios y mi hijo trabaja en el trabajo de los 12 pasos en su comunidad. Eso es buenísimo. Naranón es buenísimo, los 12 pasos son buenísimos. El que lo pueda hacer y al que le sirve es buenísimo.
Aquí en Córdoba hace 10 años me hacían que no le abriera las puertas de mi casa y mi hija terminaba en las villas. Me hicieron perder mucho tiempo y sufrir mucho. Me hicieron perder tiempo con mi hija y mucho dolor. Claro, yo no creo que no haya que abrir las puertas Sí, de la casa de uno. No, 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 no lo haría con mi eso hijo. no. Eh, bueno, Eso no, hasta ahí llegaron lo las que, preguntas. eso es de ya. No, eso nunca es efectivo. Para nosotros no. Tampoco para nosotros no, pero porque es esto, pone a la persona en más riesgo. Lo que no quiere decir que vos lo tengas que recibir sola, ¿no? Digo, me parece que ahí la clave es cómo el entorno consigue los apoyos necesarios para acompañar, porque es una cadena de acompañamientos. Digo, no hay manera, tampoco los terapeutas pueden solos si la familia no está presente o si alguien de la red está afectiva está presente. Digo, cuando digo en la modalidad ambulatoria, ¿no? Dice, mi hijo no maneja dinero por indicación médica, 24 años por el consumo, ya sé 6, ya no sé dónde esconder el dinero tarjeta, pues él está en abstinencia. Bueno, muchas veces nos es difícil por ahí opinar sobre situaciones puntuales porque cada cuestión clínica es un mundo. Es cierto que la indicación a veces de no manejar dinero es una medida posible en determinados momentos, pero eso tiene que estar acompañado de otro trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Eh, muchas veces es lo que el paciente no puede tomar a su cargo, entre todos, terapeutas, familias y equipo ampliado, tomamos a cargo ciertas limitaciones. Esto no, este dinero no lo vas a manejar por ahora, para esto necesitas. Pero todo eso va a poder ser escuchado si hay una adherencia al tratamiento. Y la adherencia se sostiene primero no juzgando. ¿Sí? Digamos, nosotros hacemos Sí. intervenciones limitativas, pero las hacemos cuando estamos muy seguros de la adherencia del paciente. Y el paciente se enoja y Y, nos dice, no, no quiero esto, y vos, y mi mamá quiere que te pida autorización para hacer tal cosa. Bueno, sí, digamos, y podemos jugar con eso, pero primero tuvimos que soportar, desde que un paciente y, llegara a intoxicado, y sobre acompañarlo tal vez en una internación, seguir acompañando a las familias y sobre todo recibirlo después. Digamos, no es un problema que consumas, el problema es que no vuelvas, o el problema es que te quedes solo, el problema es que tu familia se quede sola con esto. Sí. y el trabajo es muy arduo, muy difícil digamos, el equipo tratante muchas veces se frustra. Para nosotros el éxito terapéutico pasa por dos lugares, que es que tengan adherencia, o sea, que vengan el tratamiento y que el equipo, digamos, esté contento de trabajar y no se queme, no tenga burnout, el equipo de trabajo. Para Mm. nosotros el equipo de trabajo es muy importante. Dice, la adherencia es que tome el remedio o que trabaje para, ay, no puedo, o que trabaje para afrontar sobre la realidad. La adherencia es que venga, que venga a la consulta. Es fácil, la adherencia es venir a la consulta. Si venís a la consulta, ahí hay adherencia a tratamiento. Después se maneja que tome la medicación, después se maneja que consuma Adherencia menos o es que deje de que alguien consumir. está en tratamiento, por ejemplo, como un ejemplo, y que no mienta sobre su consumo, pero no que no mienta porque Sí. confiese, que se sienta cómodo, por ejemplo, para decir, me pasó esto. Por ejemplo, Y la mayor, fui, le saqué plata a mi mamá y hice tal cosa, y que lo pueda contar y y entonces podemos trabajar sobre esa situación a tiempo, ¿no? Porque sobre y la- todo, la, 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 si alguien no tiene dónde decir, contar eso y compartir eso, lo más probable es que nos enteremos cuando eso ya se haya ido mucho de las manos. Digo, sí, después por añadidura viene esto que estaba en la pregunta, que alguien pueda, y como bueno, dijiste, trabajar afrontar su realidad. Bueno, es difícil afrontar la realidad, ¿no? y- Para todos es difícil y- afrontar la realidad. Igual la adherencia al tratamiento es más un problema del sistema de salud que de los familiares, digo, y de los pacientes, porque el sistema de salud muchas veces el consumo problemático no brinda muchos lugares y somos bastante expulsivos. Entonces, me parece que lo que nosotros tratamos de hacer y con los escritos y cuando vamos a dar una charla es tratar de que el sistema entienda que se necesita más trabajo, que se necesita pensar el consumo problemático como un problema de salud y no como un problema de justicia, ¿no? Y bueno, entendemos que los familiares tienen una lucha ardua que es muy difícil, entendemos que el sistema no da respuestas, la única respuesta que nosotros podemos dar es acompañarlos, porque no es como no sé, como la hipertensión o como el infarto agudo de miocardio. Si hubiese una medicación para curar esto, sería buenísimo, no la hay. Eso también es una verdad.
Pero bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero acá dice, el Tien- enfoque que Tienen dan 10 es muy minutos relevante más, para 15 que la minutos más. sociedad, Sí. Bien. sí, el enfoque que dan es muy relevante para que la sociedad se informe sobre la problemática. Bueno, gracias. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es decir es que en general, porque en general estos pacientes, supongamos que estos pacientes son muy disruptivos, por ahí salen del hospital y chocan y matan a alguien, entonces, ¿qué hace el hospital? Antes de que pase eso, dice, no los atendemos porque no sabemos atender. Y lo que pasa es que hay que atender a pesar, porque un paciente con consumo problemático lo ves en un momento y está muy bien y consumió y al otro minuto está súper mal. Entonces, y no por eso hay que internarlo para toda la vida. Es una No. problemática muy difícil, es una problemática muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es, para nosotros, es ser muy, muy amorosos. El sistema tiene que ser muy amoroso. Para que sea muy amoroso tiene que haber mucha gente trabajando en el problema, no una sola. Si ustedes me agarran a mí solo, me hacen 25 millones de preguntas y tengo que lidiar con todo, seguramente dentro en burnout y exploto. Entonces, no, la idea es que seamos muchos. Ahora, seguimos leyendo. Acá hay alguien que escribió algo largo, pero Sí, lo voy a leer. Como dale. dice el mensaje anterior, ¿qué dice? Es muy importante lo que están hablando, proporcionar después de confianza, acompañamiento a la persona y a la familia sin estigmatización, el trabajo en el Hospital Open Door de Cabré. Hay uno antes que Vanessa, bueno. alguien puso, con todos los problemas de salud mental y consumo que estamos viendo en este país, me parece que las asociaciones de profesionales de la salud tienen que insistir para que las autoridades se pongan las pilas. Desde ya que sí, pero no solo los profesionales, todos tenemos que insistir, ¿se entiende? Digo, porque este es el punto. Digo, no hay una respuesta que esto pueda dar un solo actor. Nosotros venimos militando por esto, digamos, de esto, de que se atienda en todos lados, pero también es cierto que esto hay que demandarlo activamente. Digo, bueno, es el cumplimiento de la ley de salud mental. Bueno, dice, Sí, hay que sí, atender sí. los consumos problemáticos en todos lados. Después dice, Está la es ley muy del importante paciente, lo que... está la ley del Sí. paciente que ustedes pueden leer y que Ujú. ahí saben bien sí, dale, Que es muy dice, es importante. muy importante lo que Leemos. están hablando, propiciar el espacio de confianza y de acompañamiento a la persona y a la familia sin estigmatizar. Trabajo en Está el bien, para Hospital seguir Cabré. leyendo. Sí, Decís pero buenísimo. eso me Seguís parece por ahí, clave. por ahí. Como dice en el mensaje anterior, en Neuquén por la antigua ley de salud también nos decían que si no se internaba nuestro hijo debíamos dejarlo en la calle. Después de muchos psiquiatras, psicólogos, grupo de padres lo trataban por tema de consumo problemático, con mucho dolor lo hicimos y fue tremendo, mucho dolor y horribles experiencias. Los profesionales eran algunos privados, otros por la universidad y otros en el sector público. Ninguno nos dio diagnóstico de enfermedad de base. Luego de 20 años aproximadamente, un excelente psiquiatra lo diagnosticó, esquizofrenia. De esto hace menos de 1 año y 9 meses, que está con adherencia al tratamiento, con inyectables, medicación vía oral, con apoyo a toda la familia y el del psiquiatra dejar el consumo. Las ¿Quién verificaciones es el están psiquiatra? dando que está. El día a día se hace ¿Quién es el difícil, pero psiquiatra? estamos acá escuchando ideas. Bueno, un aplauso para el excelente psiquiatra, dicen Gabriela y Rodolfo a todos de eso. ¿Y quién es ese psiquiatra? ¿Quién es ese psiquiatra que lo diagnosticó? ¿Cómo se llama? Lo queremos, o sea, queremos, Bueno, que lo escriba. compartan esa data, por ahí ustedes Conocerlo, la se pueden puede conocer. compartir entre ustedes. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque también a veces esto que yo intentaba decir al inicio, lo que aparece primariamente para una familia es el consumo, y como el sistema está tan dividido, entra en el circuito de se lo trata por consumo, y muchas veces el diagnóstico de esquizofrenia llega de manera tardía. Ni hablar de esto hace 20 años, cuando ni siquiera había una ley de salud que hablara de los consumos Por problemáticos. suerte. Entonces, todo esto se trataba en otro área. Entonces, nunca llegaba a un diagnóstico adecuado de esquizofrenia, y no siempre es tan evidente. Esto es muy importante, digo, como poder pesquisar que a veces el consumo es el emergente de una situación que viene previa y que si no se aborda integralmente, como alguien preguntaba ahí, ¿qué se trata primero? ¿El consumo? Y yo te diría, otra respuesta a eso es, van a tratar primero lo que aparezca primero. Entonces, si lo aparece primero el consumo, pero ahí lo más importante es pensar que el consumo en sí mismo no es una patología. El consumo se monta y está en un montón de estructuras, ¿sí? Siempre hay que buscar qué es lo que hay en la base. No, si no nos quedamos Sí. pensando en la idea de voluntad, en la idea de que alguien consume porque quiere y porque le gusta. Seguro que hay algo de base. Esquizofrenia, una ansiedad galopante que alguien no puede manejar, muchísimos problemas de retraimiento. Si no vamos a buscar eso, siempre nos vamos a quedar rengos. Por eso a mí esta Sí. idea de la dualidad no me gusta. Digo, es una persona que padece y en ese padecer el abordaje tiene que ser integral. Y esa exigencia tiene que estar, ¿sí?
Bueno, por ahí parte de dice, el ustedes. psiquiatra es Gonzalo Yarlura, es un genio. Bueno, un Pero bueno, genio. después dice, estoy pasando un momento de bastante angustia porque es muy compleja nuestra situación familiar y bastante puntual, por eso no comento. Pero estoy agradecida de este momento que me contiene a mí como persona. Muchas gracias por el espacio y Bueno. visibilizar. Muchas gracias a vos. Bueno, Muchas gracias a Laura vos. Luna, gracias. Eso es clave, digamos, acompañar y para acompañar hay que poder hacerse acompañar. Digo, y en ese sentido creo que esta red que ustedes arman es muy valiosa, digo, ¿no? Poder tener esa Sí, posibilidad sí, sí. de estar en contacto entre familiares. Y yo creo que lo primero, lo importante es la red. Y la red que tienen ustedes es fantástica, fabulosa y es lo que tienen que seguir haciendo y ampliándola, ¿no? Digamos. Bueno, Bueno, el acá centro alguien, acá especializado, le dice, de Mutual me dicen que consume por placer. Bueno, esto es una idea con la que nos podemos pelear. El consumo por ¿cómo? placer es la copa de vino que yo me tomo un sábado a la noche en mi casa y no me trae problemas, ¿se Pero entiende? no tiene El, consumo problemático. claro, Claro, exactamente, yo podría discutir con ese profesional abiertamente, o pero mejor ¿quién dicho, me consume interesa por placer? decir, eh, No, el no, no. mensaje Ah, sí, dice, en sí. el centro Sí, sí, sí. especializado le dicen, ¿no? Que consume por Claro, que placer antes de tener claro, claro. esquizofrenia. Entonces, lo que quiero decir, esto sí lo quiero dejar yo, porque muchas veces esa idea después se inocula en los familiares. Entonces uno se enoja. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué te estás destruyendo la vida? Y piensa que es simplemente una cuestión placentera. Puede ser que lo placentero sea el alivio que siente la persona ahí, pero de ninguna manera es placentero. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa idea la podemos discutir muchísimo y sí me interesa que puedan erradicarla. La, la, Claro. lo placentero es, piénsense cada uno, es lo que no te trae problemas con tu familia, es lo que no te deja por fuera de los vínculos, es lo que no te lleva a situaciones de riesgo, ¿se entiende? Ah, Eh, bueno, Eso es un seguimos, consumo seguimos. problemático. Es- Sí. Gracias a PEP por impulsar todo lo que impulsan, son unos grosos. Ojalá se repliquen en distintas afecciones de salud mental estos espacios de psicoeducación para la red del paciente. Gracias a PEF, Gabriela y Alejandro, muchas gracias Pedro. Hablaba Xiaomi antes. Es difícil encontrar, MS, no sé quién es difícil encontrar un profesional que sepa tratar pacientes con esquizofrenia, mucho más difícil es conseguir un profesional que pueda tratar a un paciente dual. Hace falta mucha concientización y capacitación en el ámbito de los profesionales y estudiantes de medicina y también las escuelas y la sociedad en general. Coincidimos 100% en esto, no cabe duda. Buenas tardes. ¿Es posible que el consumo de marihuana obstaculice el efecto de la medicina como aripiprazol inyectable o es independiente? Mi hijo está en tercer mes de recibir cuarta inyección y continúa oyendo voces. Bueno, es verdad que a algunos pacientes y a muchos quizás la marihuana entorpezca a la medicación porque lo que entorpece es porque produce muchos delirios y alucinaciones. Hay medicaciones, si no funciona el aripiprazol inyectable, muchas veces puede funcionar otro. La clozapina, cuando no funciona nada, funciona la clozapina, que es una medicación extraordinaria. Pero bueno, me estoy metiendo el caso por caso. A veces la marihuana complejiza mucho el problema, ¿no? Nos ayudó muchísimo a la psicoeducación de la AF y gracias a ellos estamos conociendo a ustedes. Gracias, dicen Gabriela y Rodolfo. Eh, bueno, no sé, quizás Bueno, yo ya estoy, tengo que y No sé, sí, si no hay más, terminar. si no hay más preguntas, vamos a ir terminando entonces. ¿Sí? ¿Qué les parece? como ustedes Yo les digan. quiero Preparado. agradecer a los dos, digamos, a Gabriela y a Alejandro la participación. De paso, invitamos a todos los presentes que mañana nosotros tenemos el ciclo de psicoeducación por Zoom que hacemos en APEF cada segundo y cuarto sábado de cada mes. Invitarlos también al presencial de la semana próxima que hacemos empezamos en sociales el sábado próximo, el sábado 8, y un nuevo ciclo que empezó APEF este año, que es, digamos, esquizofrenia desde un modelo comunitario, que lo hacemos en el CAES el tercer viernes de cada mes a la tarde, digamos, donde ahí introducimos, digamos, no solo la psicoeducación de la familia, el individuo, sino también la sociedad y los distintos dispositivos que funcionan, que permiten trabajar terapéuticamente. O sea, están todos invitados, un poco al ciclo lo llamamos invite a su vecino, porque pueden invitar a su vecino para entender la enfermedad y poder acompañarlos y lograr que la comunidad también, no solo que
la persona que tenga esquizofrenia luche por llegar a ser parte de la sociedad y que no estigmatice, sino que la sociedad también empiece a introducirlo y entender a la persona, como recién resaltaron un poco Alejandro y Gabriela con respecto a su manifiesto. Esperemos lo pongan en la revista y lo podamos tener en algún momento. O sea, centrar todo lo terapéutico de la persona y poder identificar y acompañar al individuo. Así que bueno, están todos invitados a las tareas que hace APEF, que seguimos haciendo, que seguimos incorporando. Y nuevamente gracias Alejandro, gracias Gabriela. Están invitados también ese tercer viernes de cada mes a participar, porque pueden participar profesionales en la Universidad del IKS. Son bueno. 2 horitas donde charlamos, hacemos un conversatorio verdadero sobre algunas personas que hablan sobre su problema, 10-15 minutos, y después nos ponemos todos a conversar y a introducir a la comunidad dentro de la problemática de la esquizofrenia. Así Eso es que bueno, clave, muy bueno. así que bueno, cuando quieran Bueno, pueden estar invitados todos a participar. Les Bueno, mando un bueno, agradecimiento. muchas gracias. Muchas gracias a todos muchas por gracias. estar ahí. Ahí compartí en el chat el teléfono del equipo de adicciones del Hospital Álvarez, por si alguno quiere acercarse. Como decía Alejandro, Ahí tomé Sí, nota, Gabriela. perfecto. Les quiero Ahí pueden agradecer llamar para... yo Sí, la sí. amorosidad de ambos y la paciencia que me tuvieron. porque, No, por favor. porque recuerdo, insisto. Así que agradecerles, hermosa charla. Bueno, no, no, gracias para a mí vos y por confiar muy en nosotros. agradecida. Gracias a Sí, ustedes. eso. Es muy Gracias, es un agradecida honor, siempre con es un mucho honor. respeto a estos espacios donde hay familiares. Muy, muy agradecida de poder estar acá. Así que bueno, nada, nos seguimos encontrando. Si estas actividades que comentó Eduardo después nos las quieren pasar para que también nosotros los hagamos circular con otros colegas, con los residentes, con profesionales en formación, está bueno. Sí, sí. También hemos Bueno, hecho ciclos de psicoeducación en el Álvarez, así que ya sí, seguramente sí. nos Sí, sí, encontraremos. sí. Bueno, desde Estamos ya. acompañando también a No, los profesionales. no Bueno, se hace muchas consultas gracias. online en el Álvarez. No sé, hay una pregunta ahí, no se hace consultas online en el Álvarez. No, Eso, no, online no. No. no, es presencial ya. Bueno, muchísimas gracias Bueno, a todos. gracias. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Gracias Gracias, a Chau, todos, chau. buenas gracias por noches. estar, gracias a Chau, todos. chau. Buenas noches. Gracias a todos por Gracias. Chau, participar. chau. Muchas Gracias gracias. Pedro que está por ahí Gracias. también. Chau, Chao, chao, chau. chao, chao, chao. Bueno, Gaby, nos vemos. Nos vemos, Eduardo. Gracias. Fue muy bien. Gracias a todos. Habías puesto el teléfono, ¿no? Sí. Sí, lo pusimos. Ok.